teníamos esta fórmula, la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Eso sí, esa era la única fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es, ahora, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener todas estas fórmulas, ¿no? Son 6 fórmulas las que vamos a tener. Si podemos ver en esta parte, aquí también tenemos la velocidad media. Ahora, aquí hay que aclarar algunas cosas. Esta es nuestra velocidad media, que también podemos utilizarla, ¿no?, como una velocidad cuando no existe aceleración. También vamos a ver que aquí dice E, ¿no?, cuando debería decir T. Ya. Algunas fórmulas están con E, otras con D, otras incluso con X, pero esta letra significa la distancia, ¿no?, o también el espacio. También tenemos esta fórmula. Ya en este tipo de movimientos ya existe una velocidad final y una velocidad inicial. También tendríamos esta fórmula, ¿no? Aquí también tenemos la letra E, que para nosotros va a ser la distancia. También tenemos velocidad inicial. Aquí también se vuelve a presentar más o menos debido a la aceleración, ¿no? Si estamos aumentando, es decir, si estamos acelerando, entonces vamos a considerar el signo más. Ahora, si estamos desacelerando, que podría ser, por ejemplo, frenar, ¿no?, o reducir la velocidad en un automóvil, entonces vamos a utilizar la letra negativa, ¿no?, menos. Aquí también. El signo más menos es debido a la aceleración. Aquí también podemos ver una letra E en esta parte, ¿no?, que es la distancia también, ¿ya? Entonces, para no confundirnos, podemos cambiarlo también, pero lo vamos a mantener como la letra E, la distancia, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿no?, que en nuestra anterior fórmula. Ya podemos ver también que el MRU tenía, o cuando resolvíamos ejercicios con el MRU, solamente utilizábamos una fórmula, ¿no?, que era esta. En cambio, con el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya utilizamos todas estas fórmulas, ¿no? Ya. Entonces, con esto vamos a empezar a hacer nuestro primer ejercicio, ¿ya? Este es nuestro primer ejercicio y lo vamos a leer. El ejercicio dice, ejemplo, un auto de carrera parte del reposo. Entonces podemos empezar dibujando, ¿no? Ya vamos a suponer que este es el auto, que tiene esta forma. Entonces la pregunta es, un auto de carrera parte del reposo, es decir, que no estaba en movimiento, ¿no? Va a empezar, estaba seguramente parado este auto y va a empezar a arrancar, ¿no? Entonces parte del reposo y alcanza su máxima velocidad, es decir, va a alcanzar una velocidad máxima después de recorrer 300 metros. Entonces también vamos a tener una distancia de 300 metros, que es donde va a alcanzar su velocidad máxima. Lo podemos poner más o menos por aquí.
Ok, entonces este auto va, va a partir del reposo, ¿no? Y a medida que vaya avanzando va a aumentar su velocidad, ¿no? Pero va a llegar a un punto en donde va a alcanzar su velocidad máxima. Y eso va a ser cuando va a recorrer 300 metros. Y esa distancia la recorre, nos dice aquí, en 3.5 segundos. Es decir, muy rápido, ¿no? En, en poco tiempo va a avanzar una velocidad muy, o va a avanzar una distancia muy grande y va a alcanzar una velocidad máxima. ¿Qué espacio recorrió durante los últimos 1 segundos? Y eso, en esa parte, entonces, en esta parte hay que entender bien lo que nos está diciendo, ¿ya? Nos dice, ¿no? Para empezar, sabemos que este auto va a partir del reposo y en 3.5 segundos va, va a recorrer una distancia de 300 metros, que es cuando va a encontrar o va a alcanzar su velocidad máxima, nos dice, ¿no? En 3.5 segundos. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Esto. Ahora nos dice la pregunta, ¿qué espacio recorrió durante los últimos 1 segundos? Esto también hay que interpretarlo bien. ¿Ya? De aquí hasta aquí ha tardado 3.5 segundos. Entonces, los últimos 1.5 segundos lo podemos, por ejemplo, va a estar por aquí el auto. Nuestro automóvil va a estar más o menos en esta parte, ¿ya? Cuando, eh, cuando va a recorrer, por ejemplo, 2 segundos, ¿ya? Lo vamos a poner con otro color. Esto va a ser 2 segundos. Y esto, luego de aquí hasta el último, va a ser 1.5, ¿no? A ver, ¿de dónde ha salido este 2 segundos? Aunque creo que esto no se ve bien. Ya, entonces lo vamos a hacer un poco más claro. 1.5 segundos, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el tiempo total va a ser 3.5 segundos, ¿no? Y los últimos 1.5 segundos, ¿no? Los últimos 1.5 segundos van a ser va a ser el tiempo que va a recorrer, ¿no? Y el que nos está pidiendo. Y por ende, el tiempo anterior va a ser 2 segundos, ¿no? Para que 2 con 1.5 sean nuestro tiempo total, ¿verdad? En sí, lo que nos está diciendo es que los últimos 1.5 segundos está recorriendo una distancia, ¿no? Y nos dice que encontremos esa distancia, que va a recorrer los últimos 1.5 segundos. Es decir, que nuestro auto parte de esta parte del reposo, ¿no? Y va a ir avanzando hasta, llega hasta aquí, ¿no? Cuando llega aquí, va, el tiempo que va a tardar para llegar hasta este lugar va a ser 2 segundos. Y los últimos 1.5 segundos, ¿no? Va a recorrer hasta esta distancia, ¿no? Y nos dice qué distancia va a recorrer en este tiempo, ¿no? De los últimos 1.5 segundos. También hay que ver que a medida que va a ir avanzando, va a aumentar su velocidad hasta un punto en el que va a llegar a su velocidad máxima y nuestro auto va a seguir avanzando, pero ya no va a aumentar su velocidad. Entonces, con eso vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. A ver,
Para empezar podemos calcular el espacio, ¿ya? Vamos a tener dos distancias, ¿ya? Que van a ser la suma de los dos. ¿Ok? Y hasta aquí, ¿no? Ya. Entonces nuestra primera distancia la podemos llamar esta de 1, ¿no? De 1 y esto de 2. Distancia 2. Ya. Entonces también sabemos que nuestra distancia 1 y nuestra distancia 2 van a tener como resultado 300, ¿no? Ok. Lo que queremos encontrar es la distancia 2. Solamente eso. Entonces, ¿cómo podemos empezar a resolver esto? Primero vamos a calcular esta distancia, la distancia 1, y para eso podemos utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces vamos a decir ahora lo que tenemos es que cuando parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0, ¿verdad? Esa es la fórmula, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Lo podemos poner aquí para la distancia 1. ¿Ya? Entonces, como estamos utilizando esto, nuestra distancia, esto es D, ¿no? Esto es D, esto es la distancia E, pero nosotros lo vamos a poner como D1, ¿no? ¿Qué más? La velocidad inicial, es decir, la velocidad con la que va a empezar es 0 porque parte del reposo, ¿verdad? El tiempo no tenemos. La aceleración, el signo va a ser positivo porque está aumentando su velocidad. El tiempo todavía no tenemos aquí, pero ya lo dejaremos así. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? La aceleración tampoco tenemos, ¿ya? Luego vamos a seguir haciendo operaciones. También podemos ver que aquí la velocidad inicial, que es 0, está multiplicando al tiempo. Entonces esto se va a hacer 0 directamente, ¿no? 0 por tiempo, entonces 0. Y nos queda esto. La distancia 1 es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, tenemos tres variables aquí, ¿no? Tenemos la aceleración, el tiempo. Y todavía no podemos resolver esto. No vamos a poder encontrar ni la distancia, ni la aceleración, ni el tiempo. Ahora, lo que podemos hacer es, para la distancia total, que va a ser 300 metros, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Ya. Entonces, para esta distancia total, vamos a utilizar las mismas fórmulas. Ya. Las mismas fórmulas, pero los datos van a cambiar, ¿verdad? Vamos a utilizar esta. Entonces, esta E lo vamos a cambiar, ¿no? Por D. Lo vamos a poner así. Luego, la velocidad inicial también es 0, ¿no? Por eso, todo esto se va a hacer 0. Luego, el signo va a ser más. En este caso siempre va a ser más porque
está aumentando, ¿no? Luego la aceleración tampoco tenemos y el tiempo tampoco tenemos, ¿no? Pero lo que tenemos es la distancia, que es 300. Ya. A ver, el tiempo, en este caso estamos hablando de la distancia total, ¿no? Es decir, desde este punto hasta este punto. Y el tiempo en el que tarda en llegar, ¿no? Desde este punto hasta el punto donde alcanza su velocidad máxima es 3.5. Entonces, también podemos reemplazarlo aquí, 3.5. 3.5 lo vamos a poner. Ya. Entonces, era eso, ¿no? Los datos que teníamos que reemplazar, que no se veían al principio. Ahora, como podemos ver, tenemos una sola variable, que sería a. Si despejamos esta variable a, ¿qué vamos a tener? 2 para empezar va a venir a multiplicar a 300, ¿verdad? Dividiendo pasa a multiplicar 2 por 300. Luego, en la parte de abajo, esto que está multiplicando, que es 3.5 al cuadrado, va a pasar a dividir, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 3.5 al cuadrado, ¿no? Y ya está, ya tenemos nuestra aceleración. Vamos a poner aquí igual. Esto es un cálculo, ¿no? 2 por 300 dividido entre 3.5 al cuadrado. Lo dividimos y nos va a dar 48.97. 48.98 vamos a poner, redondeando. 48.98. La aceleración siempre va a estar metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? También hay que ver en qué unidades estamos trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en metros, ¿no? La pregunta nos dice 300 metros y el tiempo también es segundos. Entonces, nuestras unidades va a ser metros segundos. Si en un ejercicio estaría combinando, ¿no? Metros, kilómetros, pulgadas, etcétera, entonces tenemos que llevarlo todo a una sola unidad. ¿Ya? Igual con el tiempo también, ¿no? Si hay ejercicios que usan horas y también segundos, entonces hay que llevarlo a una sola unidad. Puede ser cualquier unidad, ¿no? En este caso ya está todo en una sola unidad. La distancia está en metros, no hay kilómetros ni millas, ¿no? Está en metros. Y la distancia en segundos, ¿verdad? Entonces no hay mucho problema en esta parte. Todo va a estar en metros y segundos. La aceleración siempre se calcula en metros segundo cuadrado. Entonces le vamos a poner su unidad también. Vamos a decir metros sobre. Entonces ya tenemos la aceleración. Ahora con ese dato podemos reemplazar en la distancia 1, ¿no?
Entonces vamos a decir ya. Aquí también nos hemos olvidado algo, ¿no? Cuando hemos despejado la distancia 1, que no teníamos la aceleración, pero sí tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo hemos dicho que va a ser 2 segundos, ¿no? Porque si el último tiempo va a ser 1.5, entonces el tiempo restante va a ser 2 segundos, ¿no? Para que la suma nos dé 3.5. Entonces, para la distancia 1 también conocemos el tiempo, que sería 2 segundos. Con esto entonces ya vamos a poder calcular la distancia 1. Reemplazando nuestros datos que hemos calculado, entonces aceleración es 48,98. El tiempo, para la distancia 1, ¿no? Va a ser 2 segundos. Entonces ya tenemos la distancia 1. También lo vamos a poner aquí directamente. Hacemos un cálculo. Me va a dar 97,96. 97,96 metros, ¿no? La distancia siempre en metros, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos la distancia 1, pero nuestro objetivo es encontrar la distancia 2, ¿verdad? Ya. Pero sabemos, o sea, tenemos la distancia total y también la distancia 1. Es decir, distancia 1 más distancia 2 es igual a 300, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar en esa fórmula. La distancia 1 más la distancia 2 igual a 300 metros. Entonces anotamos eso. De esta fórmula vamos a despejar la distancia 2, ¿no? Porque la distancia 2 corresponde a los últimos 1 segundos, ¿verdad? ¿Qué es ese tiempo que queremos calcular su distancia, ¿no? De ese tiempo. Entonces vamos a calcular la distancia 2. Despejando la distancia 2 vamos a tener menos distancia 1. Así vamos a tener, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar la distancia 1, ¿verdad? Reemplazamos nuestra distancia 1, ¿cuánto valía? 97,96. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una simple resta. Y ya vamos a tener la distancia que queríamos encontrar. Entonces, restamos y va a ser 202,04.
sus unidades en metros, ¿verdad?